proyecto europeo está más amenazado que nunca. Eurófobos, euroescépticos, populistas y extremistas pretenden liquidar la Unión Europea, pero ¿qué hay de cierto en sus argumentos más repetidos? La Unión Europea es costosa e ineficiente por su enorme burocracia. Primera mentira. En la Unión Europea hay más de 45.000 trabajadores, de los cuales 27.000 son eurócratas, para servir a una población de más de 500 millones de personas. Aunque pueda parecer muchos a primera vista, en España, por ejemplo, hay más de 2,5 millones de trabajadores en la administración pública para una población de 45 millones. Además, el presupuesto de la Unión Europea es más pequeño que el de un Estado miembro de tamaño mediano, como Austria o Bélgica. Para que os hagáis una idea, apenas un 1% de la riqueza de todos los países miembros de la Unión, es decir, unos 240 euros por habitante, van a parar al presupuesto anual de la Unión Europea. La Unión Europea no es democrática. Este es uno de los mantras más repetidos por los eurófobos, pero no es verdad, o por lo menos no del todo. La Unión Europea es la organización supranacional más democrática del mundo. De hecho, los miembros de todas las instituciones europeas son elegidos directamente con tu voto, como el Parlamento Europeo, o elegidos por los representantes de tu gobierno, a los que votas directamente, como la Comisión Europea, por ejemplo. Además, la Comisión únicamente propone normas sobre las que luego corresponde decidir al Parlamento Europeo, elegido por sufragio universal directo, y al Consejo de la Unión Europea, donde todos los gobiernos electos están representados. Por otro lado, cualquier ciudadano puede presentar peticiones legislativas a las instituciones de la Unión Europea sobre cualquier asunto de su competencia si recogen las firmas suficientes. La Unión Europea perjudica los intereses comerciales individuales. Los eurófobos también se quejan de que las restricciones comerciales que impone la Unión Europea son muy dañinas para los intereses nacionales de cada país, nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, el comercio de Alemania con Asia ha prosperado en los últimos años a pesar de esas supuestas restricciones dañinas. De hecho, Asia es ahora el segundo mayor mercado de exportación de Alemania después de la Unión Europea. Además, la Unión Europea por sí mismo es el mayor mercado interior del mundo. El comercio sin derechos de aduana al atravesar las fronteras supone un ahorro en los costes para las empresas y hace que los productos resulten más baratos para los consumidores. Para las empresas es fácil invertir en otros Estados miembros de la Unión Europea. Los trabajadores pueden elegir en qué país de la Unión quieren trabajar. Todo esto ha aumentado la competitividad durante las últimas décadas. Solo en España existen 1,6 millones de puestos de trabajo que dependen de las exportaciones europeas. Sea como sea, lo que está claro es que vivimos en un mundo globalizado donde hay que enfrentarse a múltiples trabas legales y arancelarias y burocráticas. Ningún país europeo es lo bastante grande como para negociar condiciones ventajosas con los grandes mercados por su propia cuenta. España ya no recibe nada de la Unión Europea. Hasta el más cenizo antiunión reconoce que gracias al dinero europeo se construyeron muchas carreteras e infraestructuras en España. Sin embargo, cada vez está más extendida la impresión de que actualmente la Comunidad Europea no aporta nada a los españoles, lo que también es totalmente falso. Por ejemplo, desde que se aprobó en 2014 el Plan de Inversiones de la Unión Europea, más conocido como Plan Juncker, España ha recibido más de 8.000 millones de euros de financiación comunitaria para 110 proyectos, siendo el cuarto país europeo más beneficiado. Otro ejemplo, se espera que un 10% del plan de financiación dedicado a la promoción de la investigación, Horizonte 2020, vaya para España. Europa no controla sus fronteras. La crisis de refugiados de 2015 pilló desprevenido a la Unión Europea, pero en los últimos años se han tomado varias medidas para reforzar la seguridad. Por ejemplo, se ha puesto en marcha una nueva agencia europea de guardia de fronteras y costas. Esta cuenta con casi el doble de efectivos que su predecesora Frontex y ya no depende del apoyo de los Estados miembros para equiparse por su cuenta. Además, ha reforzado sus medidas de seguridad fronteriza de manera que en el futuro será obligatorio realizar controles a todos los ciudadanos de la Unión Europea, tanto a su entrada como a su salida de la Unión. Por cierto, el control sistemático de los nacionales de terceros países ya es obligatorio actualmente para controlar los movimientos de personas de la Unión Europea que regresan de países en conflicto. Por último, cabe mencionar que ya hay planes para crear un sistema de registro
para todos los visitantes de terceros países hasta ahora exentos de visa. Para cada viaje se harán constar el momento, el lugar y el motivo del mismo. Con este sistema, muy parecido al que ya hay en Estados Unidos, las autoridades podrán recabar información de los viajeros antes de sus desplazamientos para impedir la entrada de terroristas, criminales e inmigrantes irregulares. Con todo lo dicho, desde UPyD somos conscientes de que aún hay mucho que mejorar en materia de democracia, burocracia, seguridad, cooperación y economía. Pero lo que tenemos claro es que no podemos permitir que los populistas de uno y otro signo derriben este proyecto a base de fake news, mentiras y medias verdades.